¿Te has preguntado alguna vez por qué dos sociedades que enfrentan la misma situación reaccionan de maneras diferentes? ¿O cómo se diseñan las políticas públicas? ¿O qué hace que unos grupos sociales estén de acuerdo con algunas medidas gubernamentales, en cambio otros no? Bien, hoy en Cápsulas, Investigación Social. Bienvenidos. ¿Qué es la investigación social? La investigación social es el proceso que siguen los investigadores para entender un fenómeno social. Para poder hacer esto, la investigación social ha tomado elementos de las ciencias exactas o ciencias naturales, tales como la observación, la formulación de preguntas, las hipótesis y demás, para poder intentar darle validez a dicha investigación. Ahora bien, ¿cómo se hace una investigación? El primer paso para hacer una investigación es la observación. Si yo quiero hacer una investigación al nivel que sea, yo necesito primero observar, en este caso observar la realidad social. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se presenta un fenómeno social? Luego que yo he observado un fenómeno, he observado una comunidad, he observado una situación, yo comienzo ahora sí a hacer preguntas y es cuando se da el segundo paso. Segundo paso, desarrollamos la pregunta de investigación. Para este caso vamos a utilizar una pregunta cualquiera. En este caso, ¿por qué grupos al margen de la ley considerados como criminales por el Estado ganan simpatía por la población? Cuando yo tengo mi pregunta, entonces paso a la siguiente fase, la hipótesis. ¿Qué hace la hipótesis? La hipótesis es la posible respuesta que el investigador le da a su pregunta de investigación. Es decir, el investigador cuando hace una pregunta dice, yo creo que esa pregunta de investigación se resolvería de tal manera. Para este caso, por ejemplo, la hipótesis que vamos a manejar es que estos grupos considerados como criminales por el Estado puede ser que desarrollan empatía en las comunidades, ya que desarrollan actividades que hacen que tengan prestigio. Por ejemplo, imparten justicia. ¿Sabemos? ¿El investigador sabe si esa hipótesis es válida o no? No lo sabe. Sin embargo, nos da una ruta de cómo está pensando el investigador al inicio de dicha investigación. Ahora bien, luego que tenemos nuestra hipótesis, vamos a establecer un objetivo general. El objetivo general es algo así como el objetivo máximo que tiene la investigación. El objetivo general sale de la pregunta. Entonces, en este caso, el objetivo general sería entender por qué los grupos considerados como criminales por el Estado son vistos por algunas comunidades con empatía. Ese sería nuestro objetivo general. Ahora bien, luego que yo tengo mi objetivo general, voy a mi siguiente paso. El siguiente paso es establecer los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Son los diferentes pasos que un investigador hace para poder ir respondiendo a la pregunta. Por ejemplo, si yo quiero responder a la pregunta que puse en el ejemplo, tengo que observar la comunidad, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer, grupos de discusión, tengo que leer los diarios y las noticias locales. Entonces, todos esos pasos que yo necesito para hacer la investigación los pongo como objetivos específicos. Entonces sería hablar con la comunidad, observar el comportamiento de la comunidad, establecer entrevistas, por ejemplo, hacer grupos focales de discusión, todo lo que tú necesites para dicha investigación. Luego que tú tienes tus objetivos específicos, vas a pasar a el marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual no es un marco como de los de pared, no. El marco conceptual
es un parágrafo dentro de tu investigación donde tú te ocupas de responder a los diferentes conceptos. Por ejemplo, ¿qué entiendo por grupo al margen de la ley? Entonces, yo en la investigación debo definir ese concepto. ¿Qué entiendo por sociedad o comunidad? ¿Qué entiendo por ejemplo, ley, legalidad, criminalidad? Tengo que empezar a buscar todos los conceptos que desarrolle en mi investigación y comenzar a decir, para esta investigación, este concepto significa tal cosa, y así sucesivamente. Ahora bien, luego que tengo mi marco conceptual, esa es una parte del marco conceptual, porque además el marco conceptual se divide en otras partes. Puedes tener el marco de conceptos, puedes tener el marco metodológico, puedes tener el marco geográfico, el marco legal, y de acuerdo a tu investigación, pues también pueden haber más o menos marcos. Por ejemplo, para una investigación como esta, pues necesito evidentemente el marco de conceptos, esa es transversal a todas las investigaciones. Otro elemento transversal a las investigaciones es el marco metodológico. ¿Qué metodología voy a utilizar para mi investigación? En este caso, como yo voy a trabajar con comunidad, pues yo tendré que establecer herramientas de investigación relacionadas con comunidad. En este caso, entrevistas, encuestas, estudio de caso, observación participante. Bueno, hay varias estrategias. Si tú hicieras una investigación de corte de lectura de noticias, de lectura de leyes, pues tú tendrías que recurrir, podría ser a la arqueología, por ejemplo, como una estrategia para análisis documental. Si tú haces una investigación de corte sociológico, pues ahí ya es un estudio de caso particular y ahí, dependiendo de la investigación, pues hay unas metodologías específicas. Entonces tienes el marco conceptual, el marco metodológico, marco legal, pues en ese caso de la investigación que estoy proponiendo es necesario, entonces tengo que saber qué leyes existen y cómo en esa sociedad, en esa comunidad, en ese país, cómo se cataloga a una persona como criminal o no, por ejemplo. Y marco geográfico, como yo veo una comunidad, pues hablar de las características de la comunidad, de los servicios públicos, del acceso a la educación, bueno, como las características específicas de esa comunidad. ¿Por qué? Porque todos estos elementos nos van a ayudar a responder la pregunta. La parte más difícil, por decirlo de alguna forma, la parte más extenuante de un trabajo de investigación realmente es esa, la construcción del marco. Porque como dice, pues diseñar una pregunta, hacer tus hipótesis, objetivos y demás, pues ciertamente no es tan complejo. Pero cuando tú ya te metes a investigar, tienes que construir ese marco. Y ese marco es lo que finalmente te va a ayudar a responder la pregunta. Porque haciendo ese marco tú vas diciendo, bueno, ahora necesito saber, ejemplo, qué porcentaje de la población nativa de ese lugar está implicada o hace parte de esos grupos al margen de la ley. Entonces, como notas, la investigación, cuando ya entras a hacer los marcos, es cuando comienza a crecer. Listo, ya tenemos el marco. Después de tener ese marco conceptual, pasas al siguiente paso. El siguiente paso es contestar o responder la pregunta de investigación. Es decir, todo lo que ya has venido haciendo te va a empezar ahora a dar los elementos para responder a la pregunta. Entonces, por ejemplo, tú puedes descubrir al final de tu investigación, para el ejemplo que puse al principio, que estos grupos considerados como criminales por el Estado desarrollan simpatía por la comunidad. Entonces esa era tu pregunta inicial. Entonces tú puedes encontrar que no, que la realidad es que esa comunidad no tiene empatía por ese grupo al margen de la ley, sino que siente miedo, y ese miedo termina siendo ocultado por esa idea de simpatía. Entonces, ¿cómo es? El resultado de la investigación, por ejemplo en este caso, arroja algo totalmente diferente a lo que tú tenías en la hipótesis. ¿Es así? Como contestas a la pregunta. Ahora bien, luego que ya tienes la pregunta resuelta, tú dirás, terminé. No, la realidad no es esa. Luego de haber resuelto la pregunta, tú debes dar unas conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Son todos los aprendizajes que tú tuviste a lo largo de esa investigación. Por ejemplo, tú podrías haber descubierto que fue en ese caso, en esa investigación, más productivo haber recurrido a las entrevistas
que haber visto, por ejemplo, las noticias. O puedes descubrir, por ejemplo, que en tal comunidad, digamos que el concepto de legalidad es diferente al que se ha marcado por la Constitución. Entonces, las conclusiones son todos aquellos aprendizajes que como investigador tú haces. Y es así, luego de las conclusiones, generalmente cuando tú haces conclusiones, el trabajo termina con una nueva pregunta. Entonces tú vienes a hacer unas recomendaciones. Yo recomendaría a quien esté interesado en este tema que se preguntara tal elemento, de tal suerte que tu investigación pueda ser de utilidad para todos los investigadores luego de ti. Ahora eres todo un experto en investigación social. Inscríbete para seguir recibiendo más videos, dale like en me gusta y suscríbete. Adiós, gracias por tu tiempo. See you.